Buenas noches, ¿cómo están? Dos temas centrales ocupan por estas horas a la política argentina. Uno, comenzó el proceso electoral 2011, que va a durar en total 7 meses. Y dos, irrumpió en la escena política un conflicto con el actor más importante que tiene la Argentina después de la Presidenta de la República, que es el amado, odiado y temido Hugo Antonio Moyano. Digo temas centrales que ocupan a la política, porque tal vez los temas centrales que ocupan a la gente o a la opinión pública sean otros. Tal vez la inflación o el hecho de que nadie se ocupe de ella, la inseguridad, las tomas, los paros salvajes. El hecho, por ejemplo, de que hace 24 horas en un colegio bonaerense un chico le disparó a otro, por ejemplo, un tiro en la cara, en Ensenada, 15 años. Y la sanción que va a recibir, según las autoridades educativas de la provincia, son 3 días de suspensión y una convocatoria al Consejo de Convivencia del colegio. Estos son temas que pasan en la Argentina todos los días, pero que la política de alto nivel está en otra cuestión. Pero bueno, en cualquier caso, y salvando esta cuestión, esos son los dos grandes temas del momento, las elecciones y Moyano. En cuanto al proceso electoral, hubo 2 elecciones en la Argentina ya en este mes de marzo. Una en Catamarca, otra en Chubut. Está acá Mario Das Neves, que está poco menos que furioso, ¿no es cierto? En Catamarca, un peronismo unificado venció a la Unión Cívica Radical, consagrando a una gobernadora que lo primero que hizo fue reivindicar la figura de Ramón Saadi, y en la provincia de Chubut compitieron no peronismo contra radicalismo, sino dos sectores del peronismo, el kirchnerista y el no kirchnerista, con una diferencia en favor del candidato Bussi, del peronismo, no kirchnerista, de 1.500 votos, lo que produjo no una reivindicación delirante, sino una denuncia de fraude, que hoy se amainó un poco, la cambiaron por desprolijidad o por manipulación de datos, pero la presidenta recibió hoy en la Casa Rosada no al que ganó, sino al que perdió. Una cosa realmente complicada de entender. Está acá el gobernador Las Neves, vamos a hablar con él enseguida, que les repito, lo encontré recién un poco furibundo. Sobre el segundo tema, esto es la irrupción de Moyano en la escena política argentina de modo tan brutal, digamos, pensé un comentario que va a ser tal vez lo más objetivo posible, ¿no es cierto? Siento que Moyano es una figura tan contradictoria que genera, obviamente, toda clase de pasiones, ciertamente. Están aquí los autores de un libro que se llama El hombre del camión, un libro muy interesante, aquí lo vemos, Emilia Delfino y Mariano Martín, que nos van a contar un poco hoy la historia de Moyano, siendo que de aquí en más va a ser, sin duda, un protagonista importantísimo de la política argentina. Ahora, ustedes conocen los hechos, ¿no es cierto? Los hechos arrancaron el jueves pasado con la justicia suiza, que envió un exhorto a la justicia de la República Argentina pidiendo información sobre Hugo Moyano y su hijo Pablo en relación a una cuenta de una compañía llamada Covelia, que recoge los residuos en la provincia de Buenos Aires y en varios sectores del país, y que habría un caso eventualmente de lavado de dinero. La difusión de esta información el jueves pasado produjo una reacción del gremio de camioneros que fue como una especie de rayo, ¿no es cierto? Cosa inmediata. Esto es que incluyó la amenaza de una huelga, de un paro general de transporte para el día viernes pasado, una amenaza a los medios de comunicación, a quienes responsabilizaron los camioneros de ser los responsables del problema de Moyano, y un paro y un acto en Plaza de Mayo, ¿no es cierto? Imaginen ustedes el escenario, ¿no es cierto? Finalmente después con algún formato que lo encontraron, Moyano levantó el paro, ¿no es cierto? Hubo una negociación con Julio De Vido, ustedes ya lo conocen. Imagínense lo que hubiera sido el escenario de ayer lunes en la Argentina, un acto en la Plaza de Mayo, que es donde trabaja Cristina, no los medios de comunicación, y un paro de recolección de residuos, de transporte de caudales, de transporte de combustible y de todo lo que se mueve en la República Argentina. Estos fueron los hechos que ocurrieron con mucha importancia el viernes pasado. Ocurrieron dentro de esta lógica un poco contradictoria de la Argentina de hoy, que indica que los aliados del gobierno tienen la doble condición de aliados y de enemigos. Yo nunca entendí bien por qué era así la cosa, pero así es siempre con la Argentina de hoy, ¿no es cierto? El que es aliado, pero también es enemigo. Y Moyano, en algún sentido, me resulta que empieza a cobrar vuelo en esta doble condición, tanto de aliado, tanto de enemigo. Ahora, ¿cómo entender que un hombre con la experiencia de Hugo Moyano, un hombre que lleva 24 años al frente de un gremio como los camioneros, lleva 40 años como dirigente sindical y 7 al frente de la CGT, haya tenido una reacción tan brutal, tan veloz,
tan, si se quiere, poco profesional, digamos, que puso en juego inclusive la sensación de gobernabilidad de la República Argentina por un papel que está acá y que ciertamente es un papel, yo qué sé, o sea, no es la única denuncia judicial que tiene Moyano, tiene pila, ¿no es cierto? Cientos, ¿no es cierto? Y hasta tal vez está más graves que esta. Esta denuncia, la suiza, digamos, incluye recortes periodísticos, todos los conocemos. O sea, no hay nada que diga la denuncia que Moyano no sabía de antes y que la Argentina no conociera. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la razón por la cual, por este exhorto, Moyano y su gente explotaron como explotaron? Me parece que hay explicaciones un poco más profundas que el hecho de que Moyano vea una persecución periodística, digamos, a propósito de un caso eventual de corrupción. Esa misma mañana, y acá me parece que empezamos a entender un poco la cosa, ese mismo día, el jueves por la mañana, horas antes de la publicación del exhorto, se publicó en el diario Clarín, como tema de tapa, lo tenemos grabado, la CGT presiona para poner al vice de Cristina. Acá está. Esta fue la tapa de Clarín de ese mismo día, un rato antes, que planteaba la perspectiva de la CGT de poner como vice de Cristina, eventualmente, al doctor Héctor Recalde, diputado nacional y abogado de Hugo Moyano. Entonces me parece que por acá pasa más bien la cosa. A ver, Moyano es un tipo que tiene tres grandes características que me parece que componen el personaje. La primera, obviamente, es la magnitud de su poder económico. Hugo Moyano ha construido en los últimos años, obviamente al amparo del gobierno, un manejo casi completo de la logística de la República Argentina. Moyano maneja el transporte de todo lo que se transporta en Argentina, desde los cereales hasta el combustible. Moyano toma empresas, Moyano consigue que los gremios le tengan que dar empleados y él consigue que el gobierno le pague subsidios a las compañías cuyos empleados pasan para él. Moyano tiene básicamente un control total de la logística argentina. La segunda cosa que lo caracteriza a Moyano, al mismo tiempo de ser un líder sindical muy poderoso económicamente, es el hecho de que es el jefe de la CGT de mayor nivel de autonomía política personal comparado con sus antecesores más notables y más recientes. Por ejemplo, Ubaldini era un dirigente gremial de un gremio muy chiquito, los cerveceros, y que atrás tenía el poder sindical, no sé, Diego Ibáñez, Jorge Triaca, ¿se acuerdan de aquella época, no es cierto? O, sin ir más lejos, Rucci, por ejemplo. Rucci era de un gremio grande en la UOM, pero la UOM la controlaba Lorenzo Miguel, ¿no es cierto? Entonces, Moyano es el primer jefe de la CGT que tiene él personalmente mucho poder político propio y mucha autonomía personal, además de haber construido en estos últimos años, tanto como jefe de la CGT, tanto como jefe de los camioneros, una red económica realmente espectacular. Yo no sé, francamente, porque no los conozco mucho, qué nivel de corrupción o no por haber ahí adentro, no sé. Pero entre él, sus hijos y su esposa manejan un sector importante de la economía argentina que tiene que ver con todo lo que se transporta. Y repito, desde cereales hasta el transporte de caudales. E incluye esta perspectiva política personal de un tipo con mucha autonomía. Además de esto, hay una tercera característica de Moyano que tiene que ver con el hecho de que Moyano, en algún sentido, cree que los gremios no están solo para defender los intereses de los trabajadores. Moyano tiene una perspectiva, para muchos tal vez corporativista, si se quiere, del poder sindical. Es más, el año pasado, en la época del acto en River, cuando la presidenta le contestó, ¿se acuerdan? Yo también soy trabajadora, él dijo en un reportaje, una frase que yo encontré hoy, el general Perón, dijo Moyano, decía que el sindicalismo era la columna vertebral del movimiento. Eran tiempos en que el sindicalismo no estaba maduro, dijo Moyano. Ahora podemos aspirar a ser la cabeza del movimiento, no la columna vertebral, la cabeza. Debe llegar el día, dijo Moyano, en que un trabajador conduzca los destinos del país. Hoy repitió lo mismo en un reportaje que le hizo Víctor Hugo Morales, planteando la idea de la vicepresidencia de la Nación para un dirigente sindical. Y ciertamente Moyano viene a romper tal vez una tradición que venía en el peronismo de la época de Menem Cafiero, digamos, de que la política era para los políticos. La renovación peronista de aquella época significó tal vez el fin de lo que llamaba la patria sindical. ¿Se acuerdan de la patria sindical? Vino la patria financiera, tantas patrias, bueno, estaba la patria sindical, ¿no es cierto? Moyano sabe perfectamente, como un hombre de mucha experiencia política, que en la Argentina lamentablemente no hay un formato sensato para discutir quién tiene el poder.
lo hemos visto con sus modos, digamos, no demasiado presentables de conseguir poder económico, y la política argentina lo ha visto siempre esto, es decir, cuando hay una disputa política, sobre todo dentro del peronismo, sobre todo, se termina zanjando no con una interna razonable, sino con una ruptura o con denuncias. Tal vez Moyano haya visto la mano de alguien más cerca del poder que del periodismo en la difusión del famoso exhorto de la justicia suiza pidiéndole a la justicia argentina informes sobre una cuenta y sobre la compañía Covelia. Moyano había planteado también una frase hace algún tiempo que mucha gente la imaginó teledirigida hacia una eventual futura presidencia, hoy parece que no posible, de Julio Cobos, cuando dijo hace un tiempo: si en Argentina el año que viene gobernara a alguien que afecte a los intereses de los trabajadores, saldremos con los pibes a la calle. Entonces, me parece que Moyano, aunque tal vez no sea su propósito, tiene, si quiere, un aspecto muy transparente, digamos, ¿no? Es decir, el tipo dice lo que piensa desde el punto de vista de su interés específico de llevar a la CGT y eventualmente a él al control del poder político de la República Argentina. Esta frase que acabo de leer tal vez haya cambiado de destinatario, ¿no es cierto? Aquella frase que fue una admonición para eventualmente para Julio Cobos, tal vez una frase para hoy, ¿no es cierto?, para Cristina, ¿no es cierto? Siendo que el gobierno tiene dentro de sí dos sectores también, uno más conservador, el que arregló este problema como ya no el lunes, y otro más progresista, como se llama ahora, o más radicalizado si se quiere, que tal vez vean la figura de Moyano a un personaje impresentable. Yo pensaba en el caso, lo vamos a ver después con los chicos del libro, el caso del famoso La Quina, el sindicalista mexicano petrolero, que siendo una amenaza para los políticos mexicanos, y lo mandaron preso, ¿no es cierto? El PRI y México, que nunca pudo tampoco resolver muy bien cómo manejar las cosas de manera sensata, optaba por la manera insensata. Tal vez Moyano y Cristina Fernández de Kirchner protagonicen en las próximas semanas y meses en Argentina la pelea política más importante que va a haber la Argentina.